Gracias, ingeniero, por la presentación y gracias a ustedes por su presencia. Pues regularmente yo me atengo a la presentación, ¿no? Entonces yo no hablaré mucho, nada más quiero mostrar, si me ayudas, Carlos. Como la sala no es muy grande, pienso que a lo mejor sí se puede ver la fotografía. Hay unas personas de espalda y otros de frente. Entonces, esta es una de las primeras páginas del libro. Bueno, así como en el libro, hice ahorita lo mismo, pero yo creo que no es correcto. Quiero agradecer mucho al ingeniero Mata y a Carlos por la organización de esta presentación. Les digo que como en el libro, porque hasta la página 16 pongo los créditos del libro, ¿no? Es decir, el autor no encuentra dónde está la página oficial. Y bueno, yo creo que esta imagen explica en buena medida por qué me interesó esta historia, por qué se me hizo fascinante y por qué tiene ese título. Es decir, los estadounidenses no solo conquistaron la tierra y el agua, sino también se encargaron de contar la historia. Entonces, leo nada más este texto sobre esa fotografía. Esta es una sorprendente fotografía, estoy pensando en mí, por eso pongo el adjetivo, que funciona al revés que las miles de imágenes que sirvieron para construir el imaginario de Valle Imperial y Mexicali. Intenta reparar en algo el olvido, pues es a la vez una pequeña retribución y un homenaje a los Cucapás, nativos originales del Valle de Mexicali, que fueron borrados abrumadoramente del lugar en el que por cientos de años tuvieron su casa. La mujer y las niñas son en apariencia el centro de la imagen, pero no es así. Nada le hubiera costado al fotógrafo girar un poco la cámara hacia la derecha y pedirle a sus modelos que se movieran lo necesario para sacar de cuadro los personajes de al lado. Por lo que se deduce de la lectura de otras imágenes de este fotógrafo, es probable que, conscientemente y con cierta malicia, haya decidido este encuadre. Las mujeres y el hombre de botas de espaldas a la cámara, los cuatro, son los personajes del fotógrafo. Es poco común ver a un multimillonario de espaldas en una fotografía, y más si es evidente que son otros los que posan para la cámara. Estas mujeres, cuyos nombres desconocemos, le ganan la primera plana al dueño de Los Angeles Times, quien aparece insignificante y casi anónimo a su lado. En efecto, se trata del general Harrison Gray Otis, uno de los hombres más poderosos de California y dueño también del 80% de la tierra irrigable del Valle de Mexicali. Todo parece indicar que este fotógrafo a sueldo tomó para sí algunas de las placas para registrar su propia memoria, incluso a sabiendas de que esta, como los Cucapás, se perderían con la misma facilidad que se escurre el agua entre las manos. Muchas gracias. Y en esta dinámica de preguntas que alguien quisiera hacer, participar, algún comentario, lo puede hacer en este momento. Ingeniero, si tenga algún más comentarios. No, nada más lo que él mismo dice, el autor dice, se me escurre como el agua entre las manos, y espero que se me hayan quedado algunas gotas en las manos para poder plasmarlas en el libro. Bueno, realmente es un tema de historia, pero también es un tema técnico que obviamente yo no domino como el ingeniero, o bueno, ni siquiera, ¿no? Pero por eso hay temas que a uno le cuesta mucho más trabajo investigar. Este libro llevó 3 años de investigación, más otro año para juntar el dinero para comprar los derechos de las imágenes. Y bueno, pues tengo un límite, digamos, en mi capacidad técnica, pero sí me gustaría, aunque no vayamos a ahondar demasiado en el tema del problema de este conflicto del agua, hay que decir que cuando el río Colorado, procedente de Estados Unidos, hace contacto con la frontera, hace contacto con México a 40 metros sobre el nivel del mar, y luego se desplaza a través de un canal conocido como el Canal Álamo, y va a dar a un lugar que se llama Salton, que está a 70 metros bajo el nivel del mar. Entonces eso facilitaba que por gravedad el agua cruzara por México y se regresara a Estados Unidos. Y por eso los ingenieros que fueron a hacer las mediciones barométricas cuando estaban haciendo el ferrocarril de Mississippi a California, se dieron cuenta de las posibilidades de regar aquel desierto con una tierra tan fértil.
porque siempre el problema es cómo llevar el agua a la tierra, y se dieron cuenta que era muy sencillo, era cruzarla por México por gravedad. Entonces ese es básicamente donde empieza esta historia, pero obviamente es mucho más que eso. Y obviamente, como dijo el ingeniero, pues se quedan con la tierra, se quedan con el agua, pero también cuentan la historia y dejan a los mexicanos y a México fuera de esta historia, ¿no? Por eso es la conquista del agua y el imaginario. Pero me gustaría, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, incluso Carlos, conducirla, por favor. Bueno, yo tengo una que ya... Gracias. Flor Vargas, para los que no me conocen. Miguel Ángel, pues te felicito, quiero felicitarte porque requiere una gran capacidad poder combinar la formación o las formaciones que tú tienes, las habilidades que tú tienes, como nos has mostrado con otras obras que tú has producido, el manejo de la antropología, la historia, la fotografía y la edición de libros, que también es otra habilidad intelectual muy importante. Comprendo un poco el contexto porque hace algunos años me tocó coordinar un equipo de investigación sobre el agua de la frontera con esta Fundación México-Norteamérica para la Ciencia y la Tecnología, que se tradujo en un manual educativo de capacitación para los trabajadores de las juntas de agua, ¿sí?, de ambos lados de la frontera. Y bueno, pues quienes me conocen saben que no es tampoco mi tema el agua. Sin embargo, sí es nuestro tema la investigación. Y pudimos acercarnos a la temática y la problemática que significa el agua en todos los sentidos, no solamente en el técnico, en el histórico, sobre todo en el cultural, porque alrededor del agua se construyen ciudades, se construyen pueblos, se construyen conceptos culturales muy importantes. Y bueno, pues yo quiero felicitarte, ojalá que tengamos la posibilidad de adquirir este libro para seguirnos enterando más sobre el tema. Felicidades, Miguel Ángel. Muchas gracias, Flor. Si nadie se anima, yo... Hola, buenas tardes. Saquit Peraza, servidor y amigo. Una pregunta para bueno, de hecho son tres para el autor. La primera va orientada a las fotografías. ¿De dónde se obtienen estas fotografías? La segunda es, ¿son inéditas o ya estaban publicadas en otros lugares? Y la tercera, ¿qué motiva el escribir este libro? Gracias. Bueno, mire, en realidad las fotografías pues están en los archivos básicamente públicos de Estados Unidos. ¿Y la segunda cuál fue? Sí, ya estaban publicadas. Sí, bueno, de hecho, cuando uno hace un libro sobre un tema que no es el suyo, que no dominas, digo, yo soy fotohistoriador desde hace mucho, pero aparte tengo que tengo que adquirir un cierto expertise en esa región, en el agua, ¿no? Y obviamente para mí el reto más grande cuando iba a terminar el libro era presentarlo ahí, en Mexicali, donde están los expertos, ¿no?, que conocen esa historia. Y afortunadamente sobraban presentadores, entonces siempre pasar esa prueba de presentarlo en el lugar donde es algo que causa mucho nerviosismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que motivó la investigación es una historia que sí vi en la Revolución. Yo soy experto en foto de Revolución. Es algo parecido como a cuando dicen, bueno, lo que pasa es que Porfirio Díaz hizo los ferrocarriles. Pues claro que Porfirio Díaz hizo los ferrocarriles, pero para que las empresas estadounidenses e inglesas sacaran
la riqueza que había en el país, es decir, lo que había en las minas, lo que había en los bosques, el ganado, y esas concesiones se las dio a Estados Unidos y ellos las construyeron. Entonces es un poco aquí que voy a contestar en un texto pequeño. Contesto mis motivaciones cuando uno piensa en esto, ¿no? Eso pasa por... algún lado está. Este no es. Dice, a finales del siglo XIX, las imágenes fotográficas se incorporaron como nuevos documentos para el estudio de la historia. Su proliferación coincidió con la época en que Estados Unidos, según palabras del expresidente Ulises Grant, había dejado atrás la conquista de más territorio mexicano para dar paso a la conquista del mercado y los recursos naturales de la nación. El proceso se manifestó con especial claridad en la disputa por el agua del río Colorado, que ambos países libraron en la zona de Mexicali y Valle Imperial entre 1901 y 1916. Cuando el agua del río Colorado pasó por primera vez por el canal Álamo hacia Estados Unidos en mayo de 1901, la frontera se hizo visible, ya que la línea internacional era solo imaginaria. Así nació el interés de ambos países en el desierto del Colorado, como también llamaban a la región de Valle Imperial y el Valle de Mexicali. Básicamente esa es la parte, ¿no? Es decir, Estados Unidos dijo, no necesitamos conquistar más territorio, necesitamos conquistar el mercado y sus recursos. Pero obviamente para conquistar ese mercado pues tiene que haber algo que tenga un valor. Entonces de nada te sirve tener la plata, el oro, el carbón, si no tienes cómo sacarlo al mercado, ¿no? Entonces es un poco esa idea que ya había visto yo en la Revolución, lo que me asombró de esta historia, pero hay muchas más cosas, ¿no? Y bueno, si eran inéditas o no, cuando yo estuve con estos colegas que te decía, pues la mayoría no las conocía y menos se las habían publicado. Es que hay un problema muy serio con los libros de historia, de fotografía. Uno tiene que pagar derechos de uso, se llaman, y primero tienes que pagar un derecho de reproducción y luego el derecho de uso, que es el más importante para poder usarlo. Pagas un derecho tanto si es nada más para un idioma, si es para una edición, y va subiendo según lo vayas usando o si lo vas a usar en internet, en televisión, en cine. Y nada más para que se den una idea, yo tardé un año para juntar el dinero, por eso no es broma, tardé un año para juntar el dinero de los derechos porque costaban $8,000. Los derechos que tiene la compra de las fotos de este libro. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en los archivos, vamos a esos archivos. O sea, ahora hay mucho más archivos digitales que tú puedes visitar por internet, pero digamos que yo tengo 30 años en esto y al principio tenías que ir a todos los archivos si querías realmente ver las imágenes, las fuentes primarias que les llamamos. Y todavía hay muchas, ¿no? Que no puedes acceder. Entonces, pues yo visité muchísimos archivos en Estados Unidos. Aquí es muy importante la parte de los productores. En mi caso, yo la mayoría de mis trabajos los hago con productores privados. Y entonces estos productores son gente que son empresarios que tienen un verdadero amor por la historia y me apoyan a mí en todos los viajes de investigación. Y ya llegamos al momento en que se termina la obra y se negocia con una editorial para hacerla, ¿no? Pero básicamente el apoyo de estas personas son muy importantes, ¿no? ¿Alguna